Hola amigos de nuestro club de lectura, empezamos nuestro programa con la continuación de nuestro desafío de lectura, 6 libros de la literatura clásica chilena elegidos por el profesor William Tapia y nos toca hablar hoy sobre Ternura de Gabriela Mistral, pero con una invitación especial, además de la presencia de William Tapia, que já é dueño de casa. Vamos contar com a presença de Carmen Sursa, que vai comentar Ternura com nós e falar também de seu livro, El viaje mítico heroico, em la poesia de Gabriela Mistral. Bem-vinda e me gostaria que tu já te apresentara para aqueles que não conhecem. Bueno, soy Carmen Insulza, soy, como decía Natacha, la autora del libro El viaje mítico heroico de Gabriela Mistral, que es el primero de 3 libros que quiero enfocar en 3 grandes mujeres que han sido muy tergiversadas en la historia. Y bueno, empecé lógicamente por Gabriela Mistral, nuestra Gabriela Mistral, además aprovechando los 80 años del Nobel y tratando de darle un enfoque distinto porque se habla mucho de Gabriela Mistral. Aparentemente sabemos mucho de Gabriela Mistral, pero yo siempre he pensado que no es así. Y en este libro busqué darle un enfoque diferente, no tanto a, o sea, hablo de su poesía, obviamente, pero bajo la perspectiva de este recurso literario que es el viaje mítico heroico. Nosotros vamos a hablar más de Gabriela, nosotros Ujú. vamos a hablar un poquito de tu libro porque encontré genial la idea y también tiene que hacer una curaduría, ¿no es cierto?, de todo lo que ella ha escrito para identificar este viaje y nosotros vamos a hablar Exacto. adelante. Pero también quiero saludar a William. ¿Qué te pareció esta última lectura y tus saludos iniciales? Bueno, hola a todos. Em, la verdad es que a mí me pasó con Gabriela que fue de alguna manera un viaje sin retorno y sin freno. ¿Ya? Me quiero explicar en ese sentido. A mí me pasa con Gabriela que es lo que pasa que es lo que relata Carmen, ¿no? O sea, uno cree que sabe, pero en realidad no sabe. ¿Ya? Lo conocemos casi todo de ella en el sentido de que es una mujer, ¿cierto? Que ganó el Nobel, que no fue muy apreciada en su país, ya la mayoría de sus libros en general fueron publicados antes fuera del país antes que dentro, ya, y también sabemos que al igual que cualquier otra mujer, y no solamente una mujer, sino que una mujer sin títulos efectivos, ¿cierto? Salvo el que le reconocen después, eh, fue muy ninguneada durante su vida, ¿ya? Sabemos también que se fue prácticamente a reformar la educación mexicana, ¿cierto? En sus tiempos en que ella ya hay como un cierto intervalo entre sus primeros 2 poemarios y los otros dos, ¿cierto? Que son más en una etapa de madurez. Eh, pero hasta ahí es lo que sabemos, ¿no? O sea, y lo habitual es que Gabriela quede a la sombra de un Neruda que ha tenido mucha más publicidad, ¿cierto? Que además se ha considerado prácticamente una figura del retorno, ¿cierto? De la poesía épica y por lo tanto ha sido embadurnado con todas estas flores del comunismo, ¿cierto? Que se ha ido transformando hoy día finalmente a una supuesta socialdemocracia que nadie capta qué supuestamente es. Y por lo tanto quedamos encantados finalmente cuando por fin leemos a Gabriela y nos damos cuenta de que hay una riqueza infinita en sus poemas. A mí me pasó que empecé a leer Desolación y terminé con Lagar, digamos, en un mes. No estoy seguro de haberlo comprendido. O sea, no soy quien para decir que realmente comprendía a Gabriela. Pero me pasó que leyendo los poemas fue como ir prácticamente
en un juego, ¿cierto? En el que tú vas avanzando sin poder detenerte porque te llama la atención, ¿cierto? En Desolación, por ejemplo, hay un cierto, un tono, se podría decir, pesimista, existencialista, ¿cierto? Y de repente te encuentras con la visión optimista de Ternura y es un baño, así que es como estuviste con ella en Desolación, estuviste en ese trayecto por las Alamedas, ¿cierto? Caminando mientras las hojas del otoño caen, ¿cierto? Y ella entiende en el fondo que ahí hay un camino de, como dice el título, de desolación, para luego encontrarse con Dios y cuando te lees Ternura, ¿cierto? Es como si recibieras como un impulso más de vida. Ya después lo otro, ¿cierto? Tala y Lagar es obviamente un soporte más para esa grandeza que ya te llenó en su momento con ternura. Entonces me pasa que ese libro, Ternura, por eso lo escogí, en algún momento te lo recomendé, eh, en ese poemario encontré lo que necesitaba. En algún momento, claro, uno de repente hace lecturas como bien intencionadas, ¿no? Uno va leyendo y dice, ah, mira, esta cita me sirve, esta otra cita no me sirve, pero en general, obviamente para el proyecto propio de cada uno, pero me pasó con ternura que encontré mucho más que eso. Y quizá Carmen nos puede ilustrar mucho más acerca de ese libro. Creo que uno Sí, entiende más también con el recorrido de Gabriela Mistral con el libro de Carmen. Yo entendí un Sí, poco más a partir de su libro y ahí me gustaría que tú explicara como la idea de escribir sobre Gabriela y cuál es la importancia que encuentras, Carmen, de Gabriela hoy en día, principalmente en el contexto que nosotros estamos, ¿no? Eso, de entrada me gustaría preguntar eso. mira, la idea de escribir sobre Gabriela fue, quizás me pasó un poco lo que a todos, y en ese sentido, justamente Ternura, a pesar de ser quizás el libro más conocido de ella, porque ahí están los grandes poemas infantiles, las rondas, lo que generalmente se enseña en los colegios. Em, es el libro, pero también un libro muy incomprendido. Yo, Mm, como todo el mundo, partí con esos poemas y tuve la suerte de toparme con una profesora que me hizo conocer lo que son los dos himnos, que están en Tala y que son Cordillera y Sol de Trópico. Ahí me di cuenta que Gabriela Mistral era muchísimo más que los poemas de niño, sin restarle el mérito y la importancia que esos poemas tienen. ujú. Ya vamos a ver por qué. Em, pero Gabriela era mucho más que eso. Y me di cuenta, yo en ese tiempo todavía no estudiaba literatura, estoy hablando muchos años atrás, y me di cuenta que el camino espiritual de ella estaba pero claramente definido a través de sus obras. Y eso me llamó mucho la atención. Es cierto que se puede encontrar en otros escritores, en otras chilenas, incluso como lo es María Luisa Bombal. También hay un camino ascendente ahí que se puede ir siguiendo espiritual, ascendente espiritual, que uno puede ir siguiendo. Pero en el caso de Gabriela era tan claro y eran tan claros los quiebres de su personalidad, la madurez que iba adquiriendo, eh, esta trascendencia que va adquiriendo desde lo que es desolación, como decía William, hasta llegar a Lagar. O sea, la desolación, la pena, la desesperación, la tala, el lugar donde se tala la personalidad, donde se desecha lo inútil y va quedando lo esencial, hasta el lagar donde se exprime finalmente para sacar en el sacro oficio de sacar el vino de la uva. Entonces, es tan claro este camino espiritual que fue lo que más me llamó la atención de ella. Después, cuando conocí el recurso del viaje mítico heroico, que se aplica prácticamente a todas las obras de la literatura, em, me di cuenta que estaba, pero si había alguien quien podía servir de ejemplo de lo que es un viaje mítico heroico, era la persona Gabriela Mistral. Y eso que en ella es poesía, es mucho más fácil seguir este trayecto en una novela, donde un personaje va haciendo todo esto. Acá no, acá había que ir tomando poema a poema para ir viendo cómo se iba desarrollando este camino. Y eso fue lo que me motivó. La segunda motivación que tuve fue el ver lo a mal traer
que está su imagen hoy en día, la Mm, distorsión que han hecho de su imagen, la caricatura que han hecho de su imagen, lo que quieren mostrarnos de ella y cómo la gente, sin tener conocimiento mayor de su poesía, cree y acepta esta caricatura. Y eso me pareció terrible. O sea, aquí hay que rescatar la imagen de una mujer y que justamente esa es la importancia de Ternura. El libro Ternura, si bien yo no lo toco en mi libro porque me centro básicamente en Desolación tal y Lagar, pero Ternura es un libro que si nos muestra, si pudiéramos definir en una palabra, sería maternidad. Ternura es el libro de la madre por esencia, de la madre desde el alma, del corazón, donde todo su ser se vuelca, se transforma, se posterga en aras de dar la vida. Ya hay en ella, en Ternura, hay mucho desgarro, hay mucho temor. Está siempre el temor de este hijo que, bueno, partamos del hecho de que está el desgarro de que ella no ha podido ser madre física hasta el minuto en que lo escribe. Pero también está el miedo de que una vez que ya tiene este hijo entre sus brazos, venga a arrebatárselo alguien que me lo va a convertir en princesa, la muerte que me lo va a llevar. Ojalá la muerte cuando llegue me encuentre a mí, no a él. Está siempre este temor. Entonces, pero lo que le da la fuerza para mantenerse en este rol maternal tan intenso y tan profundo es la profunda religiosidad que se trasunta de esos poemas. ujú, Creo que esa es la gran importancia de Ternura. La madre, la mujer madre, esta comunión con la naturaleza, porque también hay una comunión muy intensa con la naturaleza, donde están los animalitos, donde están todos sus paisajes de la infancia, están ahí reflejados. Pero está esta mujer madre, esta mujer abnegada, pero al mismo tiempo fuerte, rescatando la maternidad por sobre todas las cosas, como la misión más importante y quizás incluso en ella la única misión que justificaría a una mujer, y es bien fuerte lo que estamos diciendo. O eh, sea, ella ve que la gran misión de la mujer es ser madre. Y como ella no lo puede ser físicamente, adopta una especie de maternidad que a la larga y a través de todos sus otros poemas, más adelante, la extiende a América. Ella se convierte un poco en la madre de América, de alguna manera. Y eso fue lo que, bueno, a grandes rasgos, eso es lo que yo podría decir en cuanto a lo que es ternura y a las motivaciones que tuve para tratar de rescatar esta imagen y mostrar que esta mujer es una mujer con valores que hoy en día no se respetan, no se cree en ello, con una profunda religiosidad, un misticismo enorme y que toda esa fuerza que ella tiene le viene justamente de estos valores. uno tiende, yo creo, cuando se queda un tiempo leyendo, ¿cierto?, estos temas y claramente empezamos a figurarnos qué es lo que nos han querido vender de Gabriela. Es que entonces uno entiende perfectamente este artículo que escribió Alfredo Jocelyn Holt en algún momento, que finalmente se puede resumir en una sola frase. Dejen tranquila a Gabriela, porque realmente Gabriela no es lo que nos han querido mostrar. Eh, para nada, o sea, y se ha querido configurar para variar una, por decirlo así, como un espantapájaros, ¿cierto? Ideológico de lo que se supone que fue Gabriela, cuando en realidad no fue eso ni por asomo. Sinceramente, o sea, uno entiende cuando también conoces un poco la biografía de Gabriela, entiendes que ella fue de alguna u otra manera adoptando ciertas posiciones importantes a nivel de los debates políticos de la época, o incluso a partir de los debates sociales de la época. Pero ello no te da, digamos, algún derecho, y eso es importante verlo hacia el pasado, el de calificar a alguien. Especialmente porque cuando uno encasilla a una escritora, a un pensador, sin que esa persona, evidentemente, sin que ese escritor o ese autor lo haya manifestado como tal, lo que hace en el fondo es quitarle la riqueza intelectual que tiene ese sujeto. Y en este caso, Gabriela sufre eso. Gabriela, yo también lo digo en un artículo, que de hecho va a salir en un próximo libro, pero no quiero opacar el tuyo, así que no lo voy a mencionar. Porque es muy bueno tu libro, en ese sentido. Eh, Hablo de que claramente Gabriela
o es una reformadora social, o una lesbiana, es una hereje, es todo menos lo que realmente fue. Y Mm, es muy interesante ese juego que hemos estado sufriendo durante las últimas décadas, en que finalmente todos tienen que pasar por ese perfil para poder ser en el fondo aceptados dentro del mundo progresista de hoy día. Es notable, y por eso me gusta mucho tu libro en ese sentido, porque rescata no solamente un tema literariamente que, claro, tú manifiestas que es evidente que está presente en todos la literatura en general, el tema del viaje es muy recurrente y también el viaje edificante, ¿cierto? Y que configura al héroe. Un héroe que evidentemente pasa por varias etapas, ¿cierto? En ese sentido es una cuestión bastante habitual, pero es un rescate de algo que siempre ha estado ahí como en ujú, sordinas, ujú. que ha estado oculto bajo este manto, ¿cierto?, de progresismo que nos tiene ya francamente muy cansados, creo yo. Mm. Yo tengo dos preguntas para Carmen. La primera es ya que estamos tocando de la imagen de la Gabriela, que fue tomada principalmente por el movimiento feminista, me gustaría Mm. saber si tú tienes la información, Carmen, de en qué punto de la historia fue tomada su figura para un movimiento político. ¿Quién empezó a leer Gabriela a partir de este movimiento? Y porque esa información parece que está un poco perdida, por lo menos yo no la he encontrado. Y yo encuentro peligroso porque si ella era una cristiana, como tú muy bien dices en tu libro, traer ella unida a un movimiento que es político y que hace una relectura del patriarcado, una relectura de Génesis 3. Es complicado eso, entonces me gustaría saber en qué punto de la historia se unió la figura de Gabriela al movimiento feminista y quién sería la responsable por hacer esta relectura. Mira, no podría decirte ni cuándo ni quién empieza a tergiversar esto, pero sí te puedo decir cuáles son los hitos por los que se hace. Gabriela es una mujer con un sentido de justicia social muy grande, ¿ya? También tenemos que situarnos en el contexto de su época. Estamos Ujú, hablando de una época donde los niños no tenían todavía todos acceso a los colegios, menos los niños campesinos. Y eso para ella era profundamente doloroso, ¿ya? Veía al campesino, al obrero, a los niños campesinos, los veía. Entonces, todos esos temas a ella lo movían. Es muy fácil cuando alguien busca un tema de justicia social encasillarlo políticamente en algo. Gabriela políticamente no se encasillaba en nada. Ella iba donde le demostraban o le hacían sentir que iba a haber justicia para, más que justicia, oportunidades para todos, para estos niños, sobre todo ella se enfocaba en los niños y los campesinos, porque eran realidades que ella había vivido. Posteriormente a eso se la tomó por el tema del lesbianismo. ¿Y de dónde nació esto? De las secretarias que ella tuvo siempre a lo largo de su vida. Y ella misma lo dice, ella es muy clara en decirlo. En el libro que recopila una serie de cartas y conferencias de ella que se llama Bendita mi lengua sea, hay una carta que ella le escribe a un matrimonio agradeciéndole una cena que habían tenido el día anterior y le dice lo cómoda que se siente con ellos. Le dice, a diferencia de lo que pasa en mi país donde, ¿saben ustedes? Dice, la calumnia que me levantan ahora que yo soy lesbiana. ¿Cómo pueden decir algo así? Y ella dice, estas cosas son las que a mí duelen y me hieren como cauterio. Usa esas palabras, hieren como cauterio. Y va más allá, ella incluso explica el por qué tiene necesidad de estas compañeras. Dice, yo soy una mujer mayor, eh, no veo bien, además sabemos, por los que conocemos un poco su biografía, sabemos que ella era como muy despistada, muy descuidada consigo misma, era una mujer que no le gustaba comprarse ropa, no le gustaba comprarse zapatos, ujú. ella era muy sencilla, muy simple en ese sentido. Muchas veces Entonces, parecía como que estuviera andrajosa, una cosa así. exacto, Hay o sea, varios había que videos. decirle, Gabriela, por favor, compra zapatos, porque eso ya se te van a caer.
Y es verdad, si cuando fue el tema del Nobel, para ella fue pero un drama tener que buscar un vestido para asistir a la ceremonia, era drama. Entonces, ¿quién podía suplir eso? ¿Podía hacerlo un hombre a su lado en aquella época? Muy difícilmente. Entonces ella siempre tenía estas secretarias porque les daban una cierta confianza para un nivel de intimidad mayor. Es sumamente fácil tomar todas estas facetas y armar con ellas una caricatura. Mm. Es por eso que también voy a hacer un paréntesis aquí, pero las siguientes figuras que yo tomo, una es Santa Juana de Arco, que también ha sido acusada de ser el primer travesti de la historia. Terrible. ¿Por qué? Porque ella se vestía de soldado, pero nadie piensa o nadie escucha los argumentos que ella da ampliamente en el juicio condenatorio y que después se refuerzan en el juicio de rehabilitación de Santa Juana, que ella dice, yo tenía que defender mi pureza y me movía entre soldados. Yo no podía ir vestida de mujer, y mucho menos si me tocaba cabalgar. A nadie le importa eso. Ella se vistió de hombre, fue el primer travesti de la historia. Ocurre también con Isabel la Católica, a quien también se le ha tildado una genocida, Sí. porque horror, llegaron acá a matar a los pobres indígenas que andaban felices de la vida, cantando, cortando florcitas, era todo paz y amor y ellos llegaron. Entonces, esta señora que los mandó es una genocida. En ese sentido es el rescate que yo hago. No te podría decir en qué momento ella se la tergiversa, pero creo que se toman estos hitos. Ese afán de justicia que ella tenía, porque ella cuando hace todo su recorrido, ella parte del cristianismo, nunca lo abandona en realidad, pero sí está en el budismo, está en la sociedad teosófica, y ella dice, ella cuenta, que de cada una sacó algo que le servía, pero vuelve al cristianismo, vuelve a sus bases, vuelve a la imagen como ella siempre lo va a llamar, de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a la imagen de la Virgen. Pero vuelve también con este sentido de justicia social y es por eso que ella admira también tanto a hombres como al Padre Hurtado, a quien le escribe un poema que está ahí en su tumba. Por este sentido. Y este sentido de justicia social y esta necesidad que ella tiene de una compañía femenina en sus años de mujer ya mayor, son lo que se ha tomado para tergiversarla y construirnos un espantapájaros, como decía William, que no tiene nada que ver con ella. Ahora, si uno realmente se interesara en la figura de ella y viera y leyera con un poco de amplitud de mente lo que ella realmente escribe, ese espantapájaro se desarma por completo. Se desarma por completo, absolutamente. Pero hay que tener la voluntad de conocerla. Y eso es lo Mm. que nos falta. Eso no solo nos falta, sino que hay intereses para que no tengamos nosotros esa voluntad de leerla, que nos quedemos con lo que nos muestran. Es más fácil, es más rápido, es más cómodo. ¿Ya? Entonces esta señora hacía esto, qué sé yo, era lesbiana y luchaba por los pobres, comunista, lesbiana. Está hecho el paquete al tiro. ¿Te das cuenta? Pero esas son las cosas que hay que rescatar. Y mira, si es ella misma quien desmiente todo esto, y lo desmiente con sus poemas, lo desmiente con su vida. Entonces, ahí uno dice, pero ¿cómo no nos vemos más allá? ¿Cómo no? ¿Qué hacer para motivar que se vea más allá la figura de esta mujer? Mm. Bueno, tu libro ayuda en eso, ¿no? Ayuda Eso bastante. pretende. Porque en parte me quedo con lo último que comentaste, o sea, esta idea de que sus poemas y su vida desmienten esta caricatura que se han hecho. Por eso me quedo tanto con ternura y por eso me gusta tanto ese poemario, porque, bueno, todos saben que evidentemente a mí, más allá de toda la literatura, filosofía, etcétera, me gusta mucho la política. Y me he dado cuenta, evidentemente, de esta intencionalidad que tienen de ocultar una dimensión que cuando uno lee ternura y la intensidad con que te está mostrando el deseo de la maternidad, que tú quedas con una sensación de que es que esto no se pierde. O sea, en el fondo, eh, los gritos ahogados de loba, ¿cierto? Cantándole a la luna que le dé un hijo. O sea, es un tema tan intenso, tan hermoso cuando uno lee cada uno de los poemas que uno no puede creer finalmente que esa sensación o esa necesidad de reivindicar supuestamente una determinada agenda feminista le haya hecho perder esa sensación o ese anhelo que tenía. Ni Claro. siquiera, yo creo que ese anhelo ni siquiera se pierde cuando muere Jin Jin. O sea,
no pareciera perderlo, jamás. Entonces es imposible, creo yo, tarde o temprano, es imposible, más allá de la figuración que todo el mundo hace, ¿cierto? Porque también era muy mal visto en el fondo una mujer que no se casara, que no tuviera hijos, ¿me entiendes? O un tipo que no sé, que tampoco formara familia. Eh, Esas son figuraciones sociales que las conocemos especialmente de siempre, o sea, de final del siglo XIX y comienzo del XX, siempre ha estado presente. Se entiende que esa mirada sea la que en algún momento haya primado, pero Sim. 80 años después del Nobel. O sea, y es más de cuántos años van a pasar. Vamos a llegar a los 100 años de su nacimiento y todavía vamos a estar pretendiendo que ella es todo lo que no es. Exacto. Uhum. Y claro, como tú dices, si vamos al poema, si vamos a la vida, no te puede quedar otra lectura. Ese es el tema. Y es curioso, porque fíjate que estos poemas, sobre todo, como decía, los de ternura, son los que se leen en los colegios. Entonces, ¿cómo se tergiversa si está ahí absolutamente claro? Es un mensaje de unidad. Ella habla de, si te das cuenta, también siempre está el tejer la ronda, esta unión de todos, que es un concepto como muy universal, de Sim. universalidad. Ya, entonces, si los están leyendo, se los están haciendo leer a los niños, ¿cómo y en qué momento los tergiversamos? Bueno, ahí te tendría que detener, porque siendo profesor de colegio, siendo director de colegio, te puedo comentar que evidentemente no se leen. O sea, lo que ha pasado hoy día cuando uno va hacia el tema de la literatura que te ofrecen de repente o que te Que ahí me pautean, por decirlo traiciona la así. edad, William, me traiciona la edad porque a mí me lo hacían leer. Claro, claro, pero es que yo, por ejemplo, muchas veces he tenido que ir o sea, además de revisar habitualmente los libros que se tratan en clase, uno ve que hay una sola figura aquí descollante, Neruda. Neruda. ¿Entiendes? O sea, y Neruda aparece sin desmerecer lo que uno pueda reconocerle a Sí, Neruda. Hay poemas geniales, poemas muy no tengo buenos. ningún problema en reconocerlo. Pero Mistral no aparece, no está. Con suerte No, aparece Vicente Huidobro con el tema digamos, de Altazor. Y sí. sería, porque ni siquiera Nicanor Parra, que es un grande, ¿cierto? Digamos, de los poetas chilenos, que fue galardonado incluso en España, estuvo a punto de ganar el Nobel, ¿cierto? Eh, Tampoco es mencionado, ¿me entiendes? Entonces, Mm. hay evidentemente una cierta intencionalidad, creo yo, porque si uno ve el currículum mínimo que el Estado obliga, ¿cierto? A que todos los colegios reconocidos traten, Mistral no aparece. Hum. Mira, no sabía, de verdad no sabía. O sea, yo me quedé en la imagen de que sí se hacía leer y sobre todo los poemas estos relativos a ternura, en donde Claro, teníamos la ronda, los típicos. o sea, te digo que, o sea, É que é uma fração muito pequena de toda a obra. Eu estava buscando aí claro, na biblioteca Claro, e tinha tantos livros, tanta coisa escrita assim, habla de sua participação política, de sua biografia. Agora, se me permite, eu penso que existe também uma maneira distinta de como nós miramos a literatura depois de maio de 68, que sei eu. Hubo una producción cultural después de mayo de 68 cuando mezcla ficción eh, con la vida personal de la persona. Ahí nosotros podemos citar la invitada exacto. de esta pareja Simón de Beauvoir. nefasta, todo. Sí. Entonces, nosotros podemos y ver que Simone de Beauvoir hablaba abiertamente que lo político, lo personal es político, y parece que esta generación después de mayo de 68 tiene una tendencia a mirar hacia atrás y entender toda la participación política a partir de eso. O sea, no miro la obra en sí, no miro la filosofía que está por detrás de la obra en sí, y sí más bien la biografía de la persona para identificar algo en la obra. Es como lo contrario.
es una hermenéutica al Hermenéutica, revés, ¿entiende? Yo justamente. miro con mis ojos, el ojo del movimiento feminista a la vida de la autora y de allí voy para la obra. Entonces, obviamente que puedo tomar un fragmento muy corto de la obra y hacer lo que quiera de Que me eso. conviene. Lo contrario sería lo que tú hiciste, que es mirar una trayectoria de la Gabriela y de allí llegar a una conclusión de la Gabriela por la propia Gabriela. Y así yo pienso que sería la hermenéutica más correcta. Y bueno, también me gustaría preguntar, ya que estamos hablando de la hermenéutica, si este recorrido herói mítico tiene una línea histórica bien trazada, ¿no? Bien rígida, o tuviste que volver y para frente y para por detrás, no sé si me explico, pero la idea es, tú Sí, 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 te entiendo. tiene un periodo histórico rígido o tuviste que manejar eso. No, mira, el viaje mítico heroico es un viaje del alma, es un viaje interno, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente se va a ceñir a un periodo cronológico así Mm, parejo, ¿ya? Hay muchas experiencias que la persona debe repetir, porque no las cumple, porque no las sabe superar, las repite en el tiempo. Em, Hay otras cosas que quedan inconclusas, ¿ya? La estructura del viaje mítico tiene un orden preestablecido, pero al ser procesos individuales e internos de la persona, no necesariamente se dan en ese orden, ¿ya? Hay mucho, como te decía, hay muchos momentos en que quien está en este viaje debe retroceder, porque hay cosas que no se cumplieron, quedaron a media o incluso muchas veces el viaje puede ser fallido, puede terminar en un momento X y no completarse. ¿Ya? mm, Hay también una diferencia entre lo que es el viaje del héroe y de la heroína. El héroe siempre debiera volver y cambiar el mundo. La heroína no necesariamente vuelve al mundo, basta con que cambie su ser interno y se proyecte desde ahí. ¿Ya? Pero no, no tiene una... Es más, justamente en las obras de Gabriela se ve muy bien que hay saltos en años, ¿ya? Donde hay poemas que son posteriores y que parecen corresponder a periodos anteriores al viaje. Pero eso es una tónica en general. ¿Por qué? Porque se trata de procesos internos, procesos del alma, y eso es algo absolutamente inmanejable. Estaba pensando en este tema del viaje, porque ¿qué tan importante, y ahí te llevo en el fondo al mismo libro, qué tan importante es el mito para Gabriela? Porque acá todos sabemos que hay una cierta filosofía crítica, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, con lo que son las proposiciones clásicas del poema, ¿no? Con esta lógica iluminista que está detrás. Y en cambio Gabriela nos devuelve a otra lógica, ¿no? ¿Qué tan importante es el mito en ese sentido? Bueno, el mito a decir de Joseph Campbell es una puerta abierta que nos comunica con las otras realidades, ¿ya? Y creo que si alguien lo vive plenamente es Gabriela, ¿ya? Em, el mito cumple muchas funciones, tiene funciones sociales, funciones religiosas, tiene... eh, el mito incluso es parte de la identidad de los pueblos. Y mm, Gabriela lo recoge plenamente en el momento en que ella toma conciencia de cuál es su camino. Y eso ocurre, como está puesto ahí en el libro, ocurre en el momento en que ella, quejosa, triste, desolada, recibe la figura de Cristo en sus brazos. Es Sí. el momento de quiebre, ahí ella entiende que su dolor es mínimo, que el dolor que recibe en sus brazos es el dolor del mundo entero, y hay un giro importante, y ahí recién ella entra en el camino del mito. ¿Por qué? Porque va a tomar estos dos grandes referentes, la cordillera como madre y el sol como el padre celestial. Em, yo no sé si Gabriela, ahí es imposible saberlo, estaba consciente de esta creación de mito que ella estaba haciendo, sumergirse ella en el mito mismo. Yo creo que ella seguía un proceso espiritual propio, muy suyo.
Ella buscó por muchas partes, encontró respuestas, no siempre, o algunas no le gustaron, pero ella buscó siempre respuestas. El concepto de mito, yo lo veo más de afuera, de la interpretación que nosotros podemos dar de lo que es un mito, de las puertas que abre, de los caminos. ¿Por qué decimos mito? Porque esta mujer hace este camino doloroso, difícil, logra una apertura de conciencia impresionante, es capaz de verse y proyectarse desde una altura que pocos llegan a tener. Y en ese momento para nosotros se convierte en mito. ¿Por qué? Porque el mito es algo que debemos imitar. El mito es algo que debemos buscar siempre como una guía en nuestras vidas. No sé si me explico. O sea, creo que la importancia del mito es enorme en ese sentido. El mito es lo que nos permite conectarnos con otras realidades, con otros tiempos, con otros seres, pero también es una puerta abierta a verdades que están ocultas, que han permanecido ocultas o que se nos han ocultado para poder traspasarlas a través del tiempo. ¿Ya? De ahí, las grandes obras literarias es uno de los misiones que cumplen, de los roles que cumplen, es envolver estas grandes verdades bajo figuras que puedan prevalecer en el tiempo, llegar hasta nosotros y ser entendidas por nosotros. Ahora, en ese proceso de ser entendida tenemos que darnos el tiempo y el trabajo de develar el mito. El Claro. mito está velado, viene velado. Pero, por ejemplo, si leemos la Odisea, todos nos podemos reconocer en Odiseo. Todos hemos Mm. sentido, perdón, todos hemos sentido el canto de sirenas alguna vez en nuestra vida. Claro. Ujú. Todos hemos tenido ese canto de sirenas ahí que trata de desviarnos del camino. Nos reconocemos en el Quijote, ese Quijote que los Sí. molinos de viento lo tiran lejos y Sancho le dice, pero señor, si te dije que eran molinos, no, Sancho, tú no sabes de caballería. Lo que Me pasa es que no, encanta Sancho. no son molinos, son gigantes que cuando uno los ataca se convierten en molinos. ¿No nos ha pasado eso? ¿No hemos visto unos monstruos espantosos y cuando nos atrevemos a enfrentarlos se nos deshacen como viento? Nos ha pasado. Entonces, esa es la importancia del mito. Pero quienes hacen el mito, quienes hacen el camino, no están tan preocupados de eso, o sea, van cumpliendo su camino y nosotros somos los que tenemos que develar estas verdades que ellos nos dejan de alguna manera ocultas acá. Cuando Gabriela nos habla de la cordillera como madre, esa madre nutriente, esa madre que nos amamanta de pie porque es fuerte, cuando nos habla del sol, ese padre que nos ama, pero al mismo tiempo nos quema y puede llevarnos a la muerte, nos está dejando verdades tremendas eh, sobre los arquetipos, por decirlo de alguna manera, masculinos y femeninos, sobre Dios y sobre la Virgen, dicho de otra manera también, sobre los ideales masculinos y femeninos. Ella nos está dejando envueltos en eso y es nosotros quienes tenemos que tener la capacidad, la voluntad de velar estos mitos. No, y es interesante el punto porque una segunda pregunta que yo tenía, pero me la voy respondiendo un poco con tus propias palabras, es en el fondo qué importancia tiene el viaje del héroe mítico, ¿cierto?, para la regeneración moral de este país. Mm. Y de alguna manera ya algo vas vislumbrando, o sea, nos vas ilustrando cuando comentas que, claro, el héroe masculino, ¿cierto? Él tiene que bajar en el fondo tras haber hecho el viaje para regenerar el mundo, ¿cierto? Es casi un tema como de acción. De Y acción. en cambio la heroína puede haber hecho un cambio interno en el fondo, pero claramente se transforma en mito que hay que desentrañar y por lo tanto quizás la regeneración moral al que nos puede llevar Gabriela, ¿cierto? Y que en parte está muy presente en ternura a pesar de no ser como propiamente del viaje, sino como el ejemplo. Ujú. Sí. Es el ejemplo al que hay que seguir, ¿no? Como que va por ahí el tema de Gabriela también. Sí, a ver, el que la heroína termina el viaje en una cima, en una cumbre interna, no Mm. significa que no se proyecte al mundo, No, ¿ya? claro, claro, por eso a eso me refiero, Son pero no de la complementarios. manera O como lo sea, hace el... ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace porque la mujer, bajo el concepto del heroico, la mujer es el centro del hogar, es la gran formadora y la gran educadora. Claro, Sabemos que cuando se trata de corromper a un pueblo, se parte corrompiendo a la mujer, la familia Sí. y la mujer. porque es la base. De ahí se destruye la familia y de ahí se destruye todo.
¿ya? La mujer es el hogar, en el sentido del fuego que nos acoge, nos concentra. Entonces, claro, la mujer hace el camino, logra esto y se proyecta a través de la maternidad, y ahí encajo con lo que tú estabas diciendo, a través de la maternidad y como formadora de estos pueblos. El héroe que ya trae esta semilla, por así decirlo, va a alcanzar su cumbre heroica y va a volver para reformar al mundo, Mm, va a traer la luz, como el mito de la caverna, ¿no? Cuando, Claro. cuando sale, puede ver quién es el que vuelve. Bueno, vuelve el filósofo, el que vuelve y le dice a los otros, mire, aquí estamos todos mal, la verdad está afuera. Ese es el rol. Pero la mujer haciendo el mismo camino en realidad, porque las pruebas son las mismas, ya obtiene algo interno, algo que tiene que... es- es- volvemos a lo mismo, son los roles masculino y femenino que hoy en día están tan trastocados. El rol femenino es ese, ser formadora, forjadora, desde adentro, desde el alma, desde el corazón. La mujer se mueve en lo interno, proyecta, pero se mueve desde lo interno. El hombre se mueve hacia afuera. El hombre es el explorador, el que descubre, el que viaja, la mujer es más el centro donde vuelve todo, de donde sale y donde vuelve todo, a regenerarse de alguna manera. Eso es lo que ella hace. Y vemos los efectos, y aquí Natacha evidentemente nos puede dar clases de los efectos, digamos, de lo que ha hecho el feminismo hoy en día, porque esto también tiene mucha reverberancia psicológica. O sea, sabemos, por ejemplo, que el psicoanálisis nos ha dicho hace mucho tiempo, digamos, que la madre tiene este rol de generar el ámbito de seguridad, ¿cierto? Donde el chico se siente íntimo y se siente seguro de sus pasos. Y es, en cambio, el rol del padre, ¿cierto? Aquel que en el fondo lo confronta y lo invita a la aventura de la vida. Al mundo de afuera. Exacto, y es tan notable que eso precisamente se ha perdido. Exacto. O sea, el Generaciones padre, ni... ¿Sí? perdón, el padre, como tú dices, te muestra el mundo de afuera y te lleva y te obliga, Sí, ¿ya? po, Pero ese niño sabe que siempre tiene el hogar donde volver. Y ese es exacto. el punto. De eso se trata. ¿A dónde vuelven las generaciones de hoy día, Natacha? no, y ustedes están hablando, yo me acuerdo que el principal punto donde el movimiento feminista quiere atacar es la naturaleza de la mujer como madre, la mujer como dueña de casa y la idea de que la crianza de los hijos debe ser dado al Estado, que la sociedad corrompe incluso la crianza de los niños. Otro día estaba enseñando sobre la Shulamit Firestone, que es una feminista de esta última generación, que habla que incluso la escuela tiene una manera de refrenar los deseos sexuales de los niños porque no permite que ellos se toquen como una manera de jugar dentro de los colegios. Entonces, imagínate que comparar esa desvirtuación y decir que una de las pioneras de eso sería la Gabriela Mistral, que su participación política, por lo que ustedes están diciendo, es mucho más a partir de una cosmovisión cristiana católica. ¿No es cierto? Entonces, si ella tuvo participación social, si ella tuvo participación dentro del contexto político, es más por un entendimiento cristiano y por la moral cristiana que estaba en ella, que por una participación política donde el rol de la mujer totalmente entendido de manera distinta. Entonces, como realmente uno ve que robando la figura de la mujer, porque parece que las mujeres solo pueden tener voz dentro de un movimiento político. No, No. sí. Pero piensa en el tema del tocarse, ¿cierto? Como tú Mm, bien lo comentas. El tema no es que no se toquen, el tema es cómo se tocan. Por ejemplo, en los juegos típicamente agonales, que también de alguna u otra manera Huizinga analiza mucho, por ejemplo, en sus términos, digamos, de cómo estos son también promotores de un aprendizaje.
Los juegos agonales que implican una cierta competencia, hay roce, hay toques, ¿cierto? Pero eso es obviamente dentro de la figura típicamente competitiva masculina. En cambio, cuando Gabriela nos llama a la ronda, ¿cierto? Es otra cosa. Se están tocando con las manos porque el enlace, el vínculo, ¿cierto? Llama a la idea de la comunidad, a la idea de generar hogar, ¿cierto? Que es lo que Carmen señalaba. Entonces, claramente es una ridiculez. O sea, y como tú bien mencionas, Natacha, claramente hay esta idea de que la figura femenina en el fondo se logra figurar a través solamente de un momento político, como si la política tuviera que invadir justamente lo más precioso en el fondo que se reconoce como tal y que es justamente el ámbito de lo privado, el ámbito de lo familiar. Mm, Llega a ser realmente una tontera, mm, porque evidentemente lo más importante, y ahí es muy interesante que el liberalismo clásico coincide perfectamente con los conservadores, ¿cierto? Es en que la familia es la base, y es mm, la base más importante, mm. justamente que tiene que estar afuera, tiene que estar alejado de lo político. No sé si Carmen coincide conmigo en eso. Sí, absolutamente. Mira, si tú destruyes la mujer, destruyes la familia, ¿qué tienes? Seres vulnerables, absolutamente, porque no tienen raíces, no tienen un sustento, no tienen esa confianza, esa fuerza que da la familia. Y los seres vulnerables son seres manipulables. Por lo tanto, podemos introducirles las ideas que queramos. Y ese es el punto, al final de cuentas. Sí. Al final de cuentas, ese es el punto de que tenemos estos seres quebrados, por lo tanto, les damos la solución. Acá hay un colectivo. Este colectivo te acepta, te entiende. ¿Ya? No importa que tú seas Te que tus reemplaza. traumas te llevaron a sentir que eres un dinosaurio, no importa, nosotros te acogemos, tú eres un dinosaurio, tienes el derecho porque la sociedad no te entendió, Ujú, ¿te das cuenta? Pero ¿por qué llega ese ser a sentirse un dinosaurio? Ese es el punto, porque, porque le hemos quebrado todo lo que lo sustenta y lo convertía en hombre, no en dinosaurio. Se lo ujú. hemos destruido. Entonces, si le destruyes todo lo que lo hace sentirse hombre, tenemos cualquier cosa. No nos Exacto, extrañe. Yo, exacto. yo tengo una pregunta para ti, William, y también me gustaría que la Carmen completara la idea. Es sobre la figura política de la Gabriela, porque al inicio de su vida no fue aceptada para la admisión de un colegio católico y tal. Pero y a la vez también tampoco se consideraba liberal. Era crítica muchas veces del socialismo, entonces era una figura como un poco ambigua políticamente. Me acuerdo que hace poco nosotros hicimos el programa de Martín Rivas, donde tú explicas que el liberalismo y el conservadorismo un poco que se mezcla en un determinado momento aquí en Chile. E aí me gostaria de saber se tu vês esta mescla entre liberalismo e conservadorismo em la figura de Gabriela Mistral, de la maneira como que ella se maneja. Então, se vê no socialismo norte, pero também é conservadora e também busca de alguma maneira a liberdade para os pueblos. Como que tu la categorizaria se fora possível ou se já está dentro disto de que tu explicaste em Mate Rivas, esta mezcla? Wow, a ver, mira, lo primero que tendríamos que decir, que de alguna manera la mezcla entre liberalismo y conservadurismo tiene que ver también con una determinada conciencia de clase. O sea, es Hum, la misma clase política y social la que de alguna manera tiene estas distintas visiones entre liberal y conservador. Eso es lo hum, primero. Ahora, varios conservadores me pegarían un paipazo en la cabeza porque me dirían, no hay verdadero conservadurismo, sino hasta, ¿cierto? El siglo XIX no es conservador, nos van a decir. hum, Pero, digamos, para mantener ciertos criterios unificadores. Ahora, el problema de Gabriela es que, para mí al menos, siendo súper sincero, es inclasificable, políticamente hablando. ¿Ya? Y creo que es muy riesgoso. Yo evidentemente he llamado a Gabriela para ser parte de estos elementos culturales que yo siento
que un hombre de derecha debe tener. Pero eso, a mí al menos, siendo súper sincero y súper criterioso, no me va a empujar jamás a lograr una clasificación precisa, porque clasificarla es muy riesgoso. Y de hecho es justamente lo que ha hecho la izquierda Sí, en su equívoco. La izquierda intenta una y otra vez llevarse a Gabriela a su corral. Y Gabriela se resiste, porque si tú vas al documento, como tú decías, la hermenéutica nos da para mucho. mm, ¿Es cierto? Yo puedo interpretar como quiera esta situación y evidentemente si la verdad es relativa y sujeta meramente a cómo yo me siento, por supuesto que me puedo llevar a quien sea a mi corral. Pero evidentemente Gabriela no se sujeta. Y además que la época histórica en la que ella aparece te lleva necesariamente a no poder encasillarla dentro de un sí, punto de vista político. Piensa que ella aparece justamente cuando aparecen, cuando los partidos políticos se vuelven de masa, cuando las masas irrumpen en el, digamos, como en el poder. Y por lo tanto generan una suerte de democracia bien distinta a lo que nosotros teníamos presupuestado desde el siglo XIX. Entonces, tendría que decir que Gabriela es muy rescatable eh, por varias cosas, porque nos permiten tener una determinada cosmovisión eh, aliada con la lógica de la derecha. Ella protege, por ejemplo, ella evidentemente protege protege la vida. una lógica cristiana, ¿cierto? Como acervo cultural que está ahí imperante, protege la maternidad. Entonces a nosotros, oh, nos llama la atención, pero en ningún caso yo llamaría una clasificación. Y en eso hay que pegarle, digamos, un combo tanto a la izquierda como a ciertos sujetos, como por ejemplo en la Fundación para el Progreso, me disculparán, ¿cierto? Pero han llamado por un leve artículo que escribió acerca de que teníamos que prácticamente adoptar el modelo norteamericano, ¿cierto? Casi han hablado de que ella es procapitalismo. Mm, A mí no sé hasta qué punto lo es, especialmente porque en la época en que ella escribe estamos digamos, instalando el estado de bienestar de Roosevelt en Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde es supuestamente hiper duper capitalista? sí. ¿Ya? Entonces, por ser preciso, yo no, al menos no lo haría. No sé qué piensa Carmen, seguro que me apoya en esto, porque hay que ser Sí, precisos sí, y justos con el tema. sí, no, yo me tomo de lo último que tú dijiste. Cada persona es hija de su época. Gabriela también lo es. O Mm, sea, veamos el contexto en que ella se mueve. Por ejemplo, el encasillarla del feminismo. Ella, en un momento ella se considera feminista y lo dice, pero resulta que ¿quiénes eran feministas en esa época? Eran las señoras de sociedad. Contrariamente a lo que uno se pudiera imaginar, las señoras de la alta sociedad eran las que se llamaban feministas. Entonces más tarde Gabriela se ríe de ella, se burla de ella. Dice, no, no, no es feminismo, ¿qué es esto? eh, Gabriela le toca enfrentar una época difícil. La mujer no tenía acceso a muchas cosas, ella fue discriminada por ser mujer, fue discriminada por ser pobre. Entonces, no le pidamos tampoco que actúe de otra manera. Y sobre todo como cristiana, ella se preocupa de los pobres, se preocupa de los niños, que son su tremendo, a lo largo de toda su vida y de toda su obra, son su gran preocupación. Entonces, tal como dice William, no se la puede encasillar en ningún aspecto. O sea, ella defiende lo que ella cree que es justo en cada momento, lo que ella va viendo que es justo y necesario en cada momento. Y mm, en base, por supuesto, a sus creencias y a sus valores y principios. Pero ella es absolutamente incasillable. De hecho, con los presidentes, de repente tenía amistad con uno, después se enojaba con ese, tenía Con amistad con el ese. otro. Sí. Entonces, Mm, no hay cómo decir, ella no se movía por lo político, ella se movía por lo que ella consideraba justo, por las grandes preocupaciones, los grandes temas que ella veía que había que resolver. Eso la movía a ella. Y ese moverse era bajo una perspectiva cristiana, básicamente. claro. Claro, en ese punto, claro, me gusta mucho digamos, los comentarios finales porque, claro, ella, por ejemplo, era muy amiga de Pedro Aguirre Cerda, sí. Después pero, se enojó con él. y después se enojó con él. Claro, en algún momento incluso es capaz de casi obligar a Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, a indultar a una escritora, que en este momento no me acuerdo quién era,
la que escribió Cárcel de Mujeres, no me acuerdo muy bien de cómo se llamaba ella. Sí, Pero ajá, también, ¿quién es Carlos Ibáñez del Campo? Carlos Ibáñez del Campo es prácticamente un sujeto ecléctico, que como que por aquí voy, por acá voy, entonces no parece casillable, sinceramente. O sea, lo que sí, en todo caso, es ese como el juicio que debería primar, porque que ella no tenga una postura clara tampoco significa que tú puedas hacer una lectura antojadiza. Y ahí es donde mm, hay un punto esencial. O sea, en algún momento yo me atreví, por ejemplo, a hacer una lectura liberal de Albert Camus, pero porque, digamos, tú vas a los textos y te queda claro que hay posturas, po, hombre. No es llegar y hacer un dibujo cualquiera de Gabriela. Para hablar de Gabriela hay que ir a los documentos. Y si te vas a los documentos, alguien puede decir, ah, tiene una cierta sensibilidad. Seguramente una sensibilidad indigenista, evidentemente, sí, dentro del punto de sí, vista de esa situación de, como decía Carmen, de convertirse en la madre de América. sí, ujú, Pero eso no te lleva a pensar, evidentemente, que es de izquierda. O sea, no tiene en ningún caso. Ella apoyaría de repente, en ningún caso apoyaría el socialismo, no mm, apoyaría el comunismo. ¿En qué universo cabe eso? Entonces ahí hay mm, que tener cuidado, como dice Natacha, con la hermenéutica, con la interpretación que podemos hacer de un determinado autor. ujú, sí. No sé si tú tienes más alguna pregunta, William, en relación a esta temática de la política, qué sé yo, y ahí para que nosotros ya pasemos a nuestras palabras finales. Eh, no, claro, o sea, me gustaría, me gustaría saber, quizá, no sé, sé que no has leído mi libro, evidentemente, o mi texto sobre el tema, pero ¿tú crees, dentro de todo el acervo cultural que nos puede proporcionar Gabriela, puede haber una suerte de elementos que nos puedan ayudar, ¿cierto?, a configurar esta nueva derecha de la que tanto se habla, que yo prefiero llamar un girar a la derecha, ¿no? Es como un volver a mirar nuestras raíces históricas, ideológicas, como visiones, etcétera. ¿Crees que Gabriela puede aportar en ese tema? Yo lo hice, me atreví. Quizás fui hereje en este momento de llegar y construir algo, pero ¿crees que nos puede servir, que pueda ayudar? difícil, difícil saberlo. Mira, yo creo que más allá de la nueva derecha, todo, yo creo que si algo se puede aportar siempre es la consecuencia, la búsqueda, los ideales a defender y a luchar por ellos. Em, Mira, la figura de Gabriela es tan compleja, es tan... aparece como... perdón, y antes que se me olvide, quería apuntar con respecto también al punto anterior. Independientemente de que ella no se pueda encasillar, además ella era una persona muy... em, tenía los pies en la tierra, pero su cabeza estaba en otro lado. Y esta mezcla es lo que la hace todavía más compleja, porque ella estaba muy consciente de los problemas de su época, pero también de repente se traspapelaba, por así decirlo, y las situaciones las veía de una forma diferente, quizás un poco más exacerbada. O sea, de hecho se sabe que hay peticiones que le hizo el presidente que no iban de acuerdo a lo que a la realidad que se estaba viendo en ese momento. Entonces ella tenía como una especie de disociación un poco. Por eso también es que es tan difícil encasillar. Pero volviendo a tu pregunta, eh, no sé, yo creo sinceramente esto más allá de derechas, de izquierda, de todo, yo creo que el ser humano tiene que tener valores morales por los cuales moverse, ser consecuentes con ellos, estar siempre a la búsqueda de ellos y desde esa perspectiva proyectarse al mundo para hacer un mundo mejor. Creo Mm. que eso es universal. Yo no sé cómo lo tomaste tú en tu libro, pero para mí para mí, Gabriela, si algo tuvo en la vida fue una convicción y una creencia tan fuerte que la movió en todo y la sostuvo en todo momento. Eso fue lo que ella, sus raíces nunca las abandonó.
Las raíces, las enseñanzas de la Biblia que le dejó su abuela fueron lo que la movió siempre y la que la hizo escribir como escribía. Su lenguaje es muy bíblico. Ella mantiene esta consecuencia, mantiene esta fuerza, mantiene este soporte tan grande en el caso de ella, en una base religiosa. Em, no sé, no te sabría decir más allá políticamente hablando, pero creo que lo que yo rescato de la figura de ella es básicamente esto, esta fuerza que proviene de una convicción interna, de unos ideales que la mueven a ella constantemente y por los cuales ella va a luchar a su manera, ojo, quizás por eso no se la puede encasillar, ella lucha a su manera, con las armas que ella tiene entre manos, con lo que a ella le toca vivir. Y con un rechazo también, digámoslo, si acá en Chile ella era muy, como decía antes William, muy ninguneada, muy rechazada. Entonces también le resulta a ella difícil luchar más. Ella ama profundamente a Chile, pero no quiere volver a él. No quiere volver a él. Entonces es como complicado eso. Yo Sí. pienso que si todavía no leí tu artículo, espero hacerlo, ¿no? Cuando así que salga. Yo pienso que la figura de Gabriela eh, no solo para la nueva derecha, pero para un proyecto cultural de sociedad tiene También. que ser rescatado porque solo el hecho de nosotros volvermos a leer sus poemas, entender y buscar esta figura empática. Yo sentí, por ejemplo, cuando ella habla del dolor de la mamá que pierde un hijo, yo sentí eso, no soy mamá, nunca perdí un hijo, pero me parece que ella logra empatizar con esta figura y mostrar su dolor de una manera única. Y eso con cada uno de sus poemas, nosotros vamos encontrando la humanidad allí y eso por sí mismo ya es un valor para un proyecto cultural fuerte, rescatando la figura de Gabriela, sus poemas y lo que ella quería entregar, y este sentimiento está muy vivo, por lo menos en Ternura, que yo leí completo. Quiero leer más adelante otros poemas y eso por sí ya es muy rescatable. Mm. Claro. No, y el punto, yo creo que lo principal, la base de todo cambio para bien, es parte, y esto William me va a tener que apoyar, en la educación. Ahí está, es que ahí está todo, si ese es el punto. Urge, a mi juicio, una reforma educacional profunda. Sí, la verdad que, bueno, en ese sentido también podríamos volver a Gabriela, ¿no? O sea, hay una cierta intención de Gabriela al momento de educar que no va desde el punto de vista de imponer sus visiones, que es lo que nosotros hemos visto en el último tiempo. O sea, de hecho, el último ejemplo de este profesor en Limache, que es realmente deleznable del punto de vista educativo. O sea, tener en cuenta que Gabriela, por ejemplo, cuando uno lee algunos textos de ella, entiende que ella comprende a la perfección la palabra educar. Pues para el ducere, ¿cierto? En griego significa guiar. Es el capitán, ¿cierto? El duce, eso que algunos comprenden como fascismo, ¿cierto? El duce en el fondo, la palabra es el capitán del navío. Por lo tanto, educar en el fondo tiene que ver con la idea de guiar, ¿cierto? Pero hacia ti mismo, a que tú puedas explotar todas las posibilidades. Cuando tú niegas esa posibilidad, cuando tú le gritas a un estudiante, le niegas la posibilidad de poder pensar, ¿cierto? De poder reflexionar acerca de lo que está haciendo, ¿en pos de qué? En pos de asumir una sola voz, ¿cierto? De negar las otras perspectivas que están metidas en el juego, claramente no estamos educando. Y creo que Gabriela tiene súper claro eso y se nota mucho en sus textos que lo comprende perfectamente. Que su preocupación final, y ahí por eso la ternura es tan potente, digo yo, que su preocupación final son los niños, son Mm, ellos. Ellas se entregan cuerpo y alma a esos niños. Y mm. quizá con esto yo ahí me despido porque quisiera leerles
poemas, porque de repente nosotros hablamos tan en global que de repente quizás ellos creen que uno no lee el libro, ¿ya? Pero literal. uno de los poemas que más me gustó a mí y que me da esa sensación de entrega, ya no, no soy bueno para hacer esto, pero lo voy a intentar, ¿cierto? El poema se llama Me tuviste. Duérmete, mi niño, duérmete sonriendo, que es la ronda de astros quien te va meciendo. Gozaste la luz y fuiste feliz. Todo bien tuviste al tenerme a mí. Ahí está la entrega. Duérmete, mi niño, duérmete sonriendo, que es la tierra amante quien te va meciendo. Miraste la ardiente rosa carmesí, estrechaste el mundo, me estrechaste a mí. Duérmete, mi niño, duérmete sonriendo, que es Dios en la sombra el que va meciendo. Yo creo que esa entrega de que el mundo en el fondo se vuelca hacia ti, Yo ¿cierto? soy el mundo, yo me vuelco Yo así. soy el mundo y tú eres mi mundo. No, yo insisto, Gabriela para mí es otra cosa. Lo siento Neruda, lo siento mainstream poético, pero Gabriela para mí es más. Y Neruda asume que fue ella que lo introdujo en los rusos. Entonces, ¿qué más decir, no? No, claro, claro. Ella Cara, reconoció que había un cabro chico que tenía talento, pero de ahí a sí. darle su trono, ¿no? Es muy chistoso esto, pero esto es una anécdota que yo sabía, que seguramente Carmen me lo puede ratificar. Vicente Huidobro cuando se va a Francia, ¿cierto? Y anda en esas disputas, me perdonan la expresión, disputas huevonas, ¿cierto? De quién supuestamente había hecho el creacionismo. De repente le llega una carta de su madre diciéndole, oye, ¿sabes qué pasa? Hay una rota aquí en Chile robándote el trono, ¿cierto? De gran poeta de la época. No sé si Carmen, pero hay otro ejemplo en Ninguneo, y de esa poca, ese poco tino, ¿cierto? De notar esa potencia que se ve en esos poemas. Bueno, ella lo resume cuando dice, yo no estoy en Chile porque ya yo no sería Gabriela, sería la Gaby. ¿Qué más Sí. claro? Listo, notable, notable. Sí. Bien, me gustaría que ustedes dos entregaran las palabras finales para terminar este programa. Invito a todos a leer tanto Ternura, que fue el desafío. Tanto yo quanto William leímos este libro, La Carmen, ¿por qué decir, no? Y también que invite la invitación de leer el libro de la Carmen. Voy a poner la portada aquí delante. Va a venir una segunda edición del libro con el prólogo de William. Así que Un honrado. buenísimo. Voy a terminar mi lectura. Ya estoy en la página 64. Es un libro cortito, pero muy agradable. Uno lee de manera muy rápida. Entonces, la invitación es que todos puedan leer y vas a encontrar este libro en Chema Librería. Así que vaya, compra tu libro, entienda un poco más la Gabriela a partir de la mirada de la Carmen. Y bueno, la palabra está con ustedes. Carmen, Nada, reiterar la invitación de Natacha a leer a Gabriela, pero a leerla de una forma distinta, a empaparse del alma de esa mujer que tanto nos dejó, que era tan nuestra, tan tierra, tan naturaleza, tan cordillera, y que tan poco entendemos. Simplemente intentar leerla. Como dato curioso, me estaba acordando recién, hay un escritor colombiano cuyo nombre no recuerdo en este momento que la llama Santa Gabriela Mistral. Esa era la visión que tenían afuera de ella. En México, muchas escuelas llevan su nombre, se escriben. Recién, no hace mucho tiempo atrás, estaba leyendo una tesis de doctorado de un joven Bazán, Gabriela Mistral, un chico venezolano, me parece, preciosa. Afuera la valoraron y creo que la siguen valorando. ¿Qué nos falta a nosotros para valorarla como realmente es? Si queremos leerla, leerla libre de prejuicios, leerla con la mente, los ojos abiertos, el corazón abierto y tratar de entenderla y de entender ese amor que ella tiene por los niños,
porque es la base de su vida, es la base de todo lo que hace y nos deja una tremenda misión ahí. Esos niños son el futuro y si no los educamos ahora como pensamos que debe ser, con valores, con principios, con concepto de heroicidad, de alguna manera, Mm. si no los educamos así, no tenemos mucho que esperar para este mundo. Pues todavía estamos a tiempo, yo creo, de iniciar este rescate. Sí. Bueno, yo también, la verdad es que el llamado es doble, no solamente a leer a Gabriela, sino también leer el texto de Carmen. Yo creo que siempre he dicho, no es necesario escribir un tratado acerca de algo para ser profundo. Albert Camus, Jorge Luis Borges nos enseñaron que no era necesario, Sí. ¿cierto? Y por lo tanto, no crean simplemente que cuando lo compren dicen, ah, pero qué breve, que va a ser fácil. No. Es un libro muy profundo, muy rico, ¿ya? Y también en ese sentido llamo obviamente a leer a Gabriela. Gabriela, pero cuando tomen la advertencia, cuando lean a Gabriela, no asuman vejarla, ¿cierto? No asuman la visión que la izquierda ha querido promover de ella, pero tampoco intenten monumentalizarla, porque Mm. cuando tú generas una figura casi endiosada, empiezas a ocultar la verdad, ¿cierto? Como Neruda, que lo monumentalizaron y terminaron escondiendo que era un bohemio, que había abandonado a su hija, ¿cierto? Y todas las otras verdades que no hemos dado cuenta, ¿no? Por no mencionar una de las peores, ¿cierto? El tema de la violación. Mm. En cambio, claro, no hagan eso. Léanla con la humildad que ella misma se describió. Cuando tú lees Las locas mujeres, te das cuenta que ella es lo más humilde que puede ser para transmitirse a sí misma. Porque ella no necesita mentirse. Ella se muestra tal y como es. Muy Entonces, transparente. Sí. muy transparente. Por lo tanto, cuando la lean, ojalá que se vean a sí mismos. Y que en ese sentido, cuando se logren ver a sí mismos, abracen a Gabriela. ¿Cierto? Como ella nunca fue abrazada, porque en este país, lamentablemente, puta que somos desgraciados para reconocer cuando hay un talento insospechado o talentos que son tan evidentes y terminamos haciendo estupideces como premiarla después del Nobel, que yo creo que eso es lo más humillante y horrible que podían haber hecho. O Así sea, es. abrácenla, reconózcanla y conózcanse a sí mismos como Dante, cuando vio a Dios, se miró a sí mismo. Hagan exactamente lo mismo. Muchas gracias a la presencia de todos que estuvieron hasta aquí. Déjame un like, suscríbete en el canal ya. Gracias, Carmen. Gracias, A ti. William. Y abajo en la descripción va a estar nuestra próxima lectura y también la Carlos Prieto, fecha. Es Carlos Prieto. Tengo que buscar el este socio. libro. Sa- Entonces. Ya, continuamos ya en nuestra cuarta lectura. Vamos para la quinta y terminamos nuestro desafío para 2025. Ya, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.